Nunca digas que estás soñando. Esto que voy a contar me sucedió hace al menos 2 años atrás. Yo iba regresando a casa después de un arduo día de trabajo. Soy albañil y sabrán lo pesado que es. Así que llegando a casa, apenas tuve energía para ducharme y me fui directo a la cama, ni siquiera tenía apetito. Fue ahí cuando la pesadilla empezó, recordarlo incluso ahora me da escalofríos. Según mi sueño, yo acababa de despertar, me bajé de la cama y salí de mi habitación, el ambiente se sentía extraño, los tonos eran grises y el aire un poco sofocante. Continué caminando hasta llegar a la cocina, al escuchar ruidos me acerqué lentamente y vi a una figura ahí de espaldas, aunque no veía su rostro la reconocí. Era mi abuelita Marta, ella había fallecido cuando yo era adolescente, y ese había sido un suceso doloroso que hasta ahora me afectaba. Pero mi mente parecía no razonar o recordar eso, fui hacia ella queriendo abrazarla como solía hacerlo siempre, pero me detuvo con un movimiento suave de su mano y me dijo que me sentara en el comedor. Yo obedecí y me acomodé en las sillas, eso quería decir que comería ese rico estofado de pollo que solo ella sabía preparar. Durante la espera, traté de sacarle plática y conversar con ella, pero mi abuelita no respondía ni me prestaba atención. Entonces empecé a mirar alrededor, los pasillos estaban oscuros hasta el punto de no dejar ver absolutamente nada, y parecía como si algo fuera a emerger de ahí. Pero lo que llamó mi atención fue el reloj en la pared, las agujas tenían un movimiento lento. Demasiado lento. La gota que derramó el vaso, fue verme a mí mismo parado en la oscuridad con los ojos bien abiertos. Fue entonces que me sacudí la cabeza y dije en voz alta, creo que estoy soñando. Al terminar de hablar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo de pies a cabeza, mi abuelita que hasta ese momento había estado en silencio y de espaldas, se empezó a girar lentamente hacia mí. Me quedé helado al verla, sus ojos estaban vacíos, 2 cuencas profundas y oscuras. Pegué un grito que se oyó ahogado, y quise escapar hacia la puerta, mis piernas respondían apenas, como si estuviera en cámara lenta. Ella me venía persiguiendo a paso lento y con el brazo extendido. Cuando llegué a la puerta intenté abrirla, como si algo me dijera que solo así podría salir de esa pesadilla. Pero no lo logré. Y sucedió lo que hasta ahora me hace temblar. Mi abuela o lo que fuera ese ente, se lanzó contra mí y me empezó a rasguñar con sus uñas, aunque más parecían garras. Yo mismo pude ver mi sangre empapando el suelo, mi piel colgando en tiras y el desastre grumoso alrededor, y para mi sorpresa no sentía dolor. Mi otro yo seguía parado en la oscuridad, solo mirándome en silencio sin pestañear. Lo último que recuerdo es que ella abrió la puerta y empujó mis restos, afuera era como un abismo oscuro y profundo. Solo así desperté, estaba sudando y con el corazón latiendo a 1000, encendí mi teléfono y quedé anonadado al ver la hora, no habían pasado ni 10 minutos desde que me quedé dormido. No me quedaron más ganas de dormir esa noche, me fui a la sala con la luz encendida. Por suerte, hasta el día de hoy no he vuelto a tener tal pesadilla de nuevo. Mi amiga se despidió de mí en un sueño. Hola, mi nombre es Ariana. Lo que voy a contar data del año 2021, cuando yo tenía 16 años. Era plena pandemia, yo estaba en casa con mis padres y mi hermano menor. Recuerdo que extrañaba salir con mis amigas, ahora solo hablábamos por chat y por videollamadas. En mi grupo de amistades estaba Sofía, era mi mejor amiga, y sí que nos había dolido estar separadas. Cada fin de semana íbamos a ver películas a la casa de alguna de nosotras por turnos. Pero ahora eran videollamadas por Meet, una maratón cada semana de alguna serie, esa era una rutina sin falta. Pero a mediados del año, empecé a tener sueños extraños que me dejaban pensando y cuestionándome. En mis sueños veía a mi amiga Sofía,
ambas caminando por un pasillo oscuro que parecía interminable. Ella nunca me hablaba, solo caminaba en silencio y de vez en cuando me miraba. Eso se fue repitiendo por varias noches, aunque jamás se lo comenté a nadie. Pero un mes después, donde los sueños no cesaban, me enteré que Sofía había dado positivo en la prueba de descarte del COVID. La noticia me dejó mal, peor aún porque no podía ir a visitarla por obvio reglamento. Esos sueños seguían por las noches, pero ahora había una diferencia. Sofía caminaba más rápido por el pasillo hasta casi perderse en la densa oscuridad. Yo corría detrás de ella hasta volver a alcanzarla y caminar al lado. Pero una noche, el sueño fue doloroso, el mismo lugar de siempre, pero el ambiente era nostálgico y hasta triste. Esta vez, desde que empezaron los sueños, Sofía me abrazó y me susurró un «adiós amiga» al oído. Después avanzó hacia la oscuridad otra vez. Yo fui tras ella, pero por más que busqué no la vi más. Desperté llorando. Mi madre vino hasta mi habitación al escucharme y me abrazó hasta que volví a dormir. Cuando amaneció, fui a la sala ya más calmada. Encontré ahí a mis padres que estaban hablando entre ellos en voz baja. Al verme me hicieron sentar con ellos, solo para darme la noticia. Los padres de Sofía los habían llamado para decirles que mi amiga había fallecido la noche anterior. Me devasté en ese momento, volví a llorar y pasé días en mi habitación con los ánimos por el suelo. Actualmente podría decir que he superado ese evento doloroso en mi vida, pero aún la tengo presente. Hasta ahora sigo pensando que ese último sueño fue su despedida hacia mí, un último contacto en nuestra amistad. El duende que asesinó a mi familia. Cuando era niño, era fan de las películas de terror, esto porque mi hermano mayor, Oscar, solía verlas junto a sus amigos en nuestra habitación compartida. Yo, por hacerme el cool y valiente como ellos, me sentaba a su lado y me obligaba a no sentir miedo. Con el tiempo funcionó y dejé de tenerles miedo. Pero una noche, mientras dormía junto a mi hermano después que sus amigos se fueran, tuve una pesadilla. Según el mal sueño, yo estaba en la cocina de la casa, sentía un miedo profundo sin siquiera saber por qué. Al escuchar pasos acercarse, decidí esconderme en el cajón inferior del repostero, pero según la pesadilla, yo podía ver a esa cosa, pero eso no podía verme a mí. Era como un enano, pero su apariencia me dio escalofríos al instante. Estaba agarrando un cuchillo con el traje ensangrentado y una expresión de satisfacción sádica en el rostro. Me estaba buscando. Pero después de unos momentos se rindió y se fue, pero el miedo seguía. Aún así, salí con cautela y me dirigí hasta las habitaciones de mis padres y hermano. En cada una encontré una carnicería, todos estaban sin vida, sus cuerpos con serie de cortes, una escena grotesca. Recuerdo que grité. Mi hermano mayor debió haberme escuchado porque me sacudió y desperté. Estaba llorando y me aferré a mi hermano. Ahí le conté toda mi pesadilla, aún con la voz quebrada. Para calmarme, Oscar me llevó hasta la habitación de mis padres en plena madrugada. Verlos bien me hizo sentir alivio instantáneo. Desde esa pesadilla, le agarré fobia a los duendes y gnomos, incluso los duendes navideños me dan pánico. El audio que no recuerdo haber grabado. Esto que me sucedió es algo reciente, lo cual aún me tiene inquieto y no hallo explicación alguna. Todo empezó porque yo tengo la costumbre de grabar notas de voz antes de dormir. No es nada raro, solo pensamientos sueltos, ideas, cosas que no quiero olvidar al día siguiente. Esa noche hice lo mismo. Eran como las 2 y algo de la mañana. Grabé un audio rápido, lo guardé, dejé el celular en la mesa de noche, y me dormí. Hasta ahí todo iba con normalidad. Cuando me desperté, vi que tenía 2 audios grabados. Y eso ya se me hizo raro, porque yo recuerdo haber grabado solo uno.
Atraído por la curiosidad reproduje el segundo audio desconocido. Al principio solo escuché estática, así estuvo por unos segundos y yo pensé que lo había grabado por error. Estaba por borrarlo cuando oí una respiración. Acerqué el celular a mi oído y logré escuchar una frase corta, con una voz que no era la mía. Esa voz decía en modo de interrogación, ¿aún no te das cuenta? Me sobresalté al instante y miré mi celular con incredulidad. Yo no había grabado eso, ni siquiera tenía sentido. Decidí olvidar el tema y me fui a trabajar, pero ese audio seguía dando vueltas en mi cabeza durante toda mi jornada. Al anochecer, antes de dormir decidí dejar mi teléfono lejos de mi alcance, lo dejé arriba del armario. Solo así me fui a dormir un poco más tranquilo, pero al amanecer, encontré mi teléfono en la mesita al costado de la cama, cuando se suponía que lo dejé en otro lado. Con desconcierto tomé mi celular y de nuevo había una nueva grabación ahí. Me tomé unos momentos para hacer clic. Había otro mensaje de unos 5 segundos con esa voz desconocida que decía, ¿ya se dio cuenta? Yo ya estaba al borde sin entender qué demonios hacía eso, así que instalé una cámara. Tal vez un intruso se metía por las noches. Entonces repetí la jornada. Al anochecer me acosté otra vez, encendiendo la cámara y mi celular lo metí en el cajón bajo llave. Las horas pasaron y al amanecer salté de mi cama para revisar el cajón, seguía cerrado. Un poco más tranquilo saqué el teléfono, pero la tranquilidad se me fue al instante cuando vi que había otro audio. Antes de escucharlo fui a ver la cámara, lo que vi me dio escalofríos. En el vídeo yo estaba durmiendo removiéndome un poco. Hasta ahí todo normal, pero alrededor de las 3 de la mañana, mi puerta se abrió sola y vi una especie de vapor ingresar. Mi cajón fue abierto y vi mi teléfono flotar. El vídeo empezó a fallar en repetidas ocasiones, y por un segundo vi mi rostro en la pantalla, pero solo fue por un segundo. Ahora tenía menos ganas de abrir el audio en mi teléfono, ni siquiera por chismoso. Me cambié de celular, pero aún conservo mi antiguo dispositivo. El audio sigue ahí pero yo no me atrevo a escucharlo. Hemos llegado al final de estos relatos, espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, regálame tu buen like y suscríbete para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.